¿acaso Dios no hará justicia? En el prólogo del Evangelio según San Juan, ¿cuántos han leído el prólogo del Evangelio según San Juan? Seguro que todos, ¿verdad? Y si alguien no lo ha leído, pues hay de él, o hay de ella. Prólogo, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, comienza con unas tremendas y sublimes palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos al versículo 14 de ese capítulo 1 de Juan, y dice así el apóstol Juan: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese prólogo del Evangelio según Juan podemos ver la irrupción del Verbo eterno de Dios al mundo de los hombres. Y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. Pero me quiero trasladar a los orígenes, al principio. Cuando vamos al primer libro de la Sagrada Escritura, al libro del Génesis, ahí se nos presenta, en los capítulos 1 y 2, lo que los teólogos llaman el relato de la creación. En Génesis, capítulos 1 y 2, contemplamos, vemos, leemos cómo Dios, este Dios soberano, en un momento determinado, crea cielos y tierra, crea el universo, crea todo cuanto existe con su palabra. No existía nada, pero Dios habló y todo vino a la existencia. Todo lo creó bueno en gran manera. También el texto sagrado en el libro del Génesis nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue la corona de la creación. Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y los colocó en un lugar de un liderazgo tremendo, como virrey de la creación. Pero Dios les dio un mandato. Todos conocemos, ¿verdad?, el mandato. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero vamos al capítulo 3. Y tenemos lo que los especialistas llaman el relato de la caída. En Génesis capítulos 1 y 2 vemos cómo el hombre, recién salido de las manos del Creador, vive en un estado de perfección y santidad. El hombre en ese estado original tenía íntima comunión con su Hacedor y Creador. Pero cuando vamos al capítulo 3 del libro del Génesis, ahí encontramos el relato de la caída original. Nuestros primeros padres desobedecieron al mandato divino, transgredieron la ley de Dios, pecaron contra Dios. Y en ese momento, estimados hermanos, se produjo una ruptura entre el Dios Santo y el hombre caído y pecador. Como consecuencia de la caída del hombre, el pecado entró en el mundo. Y como consecuencia, la muerte en sus tres aspectos: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Esto lo enseña San Pablo en Romanos 5:12. Qué escena más trágica, ¿verdad? Pero, estimada Iglesia, en medio de esta escena tan trágica encontramos una tremenda promesa en el libro del Génesis. Os invito al Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esta expresión, un poco compleja a veces de entender, está haciendo referencia a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Génesis 3:15 es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, es decir, la primera promesa de salvación, la primera promesa que está vinculada al santo evangelio de Dios. En ese Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos que Dios, en su infinita gracia y misericordia, promete un Salvador para la raza humana. Ese Salvador es Jesucristo, de quien se predice su triunfo sobre Satanás, algo que tuvo su perfecto cumplimiento en esa gloriosa cruz del Calvario. Ahora bien, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que Dios, antes de crear el mundo, antes de crear el universo y todo cuanto existe, Dios diseñó un plan de salvación. Dios, en la eternidad, determinó enviar a su Hijo para redimir al ser humano. Hay un texto sumamente interesante en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Hablando de Dios el Padre, en ese contexto, dice así el apóstol Pablo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, esa gracia salvadora nos fue dada antes de la fundación del mundo. Y hay muchos que dicen, la gracia viene con Cristo. Nunca hubo gracia, solamente cuando vino Cristo. Eso es una barbaridad. Porque Dios es un ser eterno, ¿verdad? La gracia es un atributo que tiene que ver con la naturaleza divina. Por tanto, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, a la luz de la teología, a la luz de la filosofía y de la lógica, si Dios es eterno y la gracia es un atributo de este Dios eterno, la gracia es eterna. ¿Sí? De hecho, hemos leído un pasaje, 2 Timoteo 1:9. Esta gracia se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación del mundo. Y cuando vamos al Génesis capítulos 1 a Malaquías capítulo 4, todo ese Antiguo Testamento, encontramos la gracia de Dios y su infinita misericordia. Es cierto que cuando Cristo viene al mundo, irrumpe en la historia, es cuando vemos la gracia personificada. La gracia manifestada de una forma como jamás se había manifestado. Por eso hemos leído en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 4:4 las siguientes palabras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En un momento determinado, en la potestad soberana de Dios el Padre, el Verbo eterno de Dios irrumpe en este mundo y ahí encontramos el clímax de las edades. El clímax de las edades. Es el tiempo en el que el plan salvífico de Dios, determinado en la eternidad, es ejecutado en un momento histórico preciso y concreto, hace alrededor de 20 siglos. Ese plan que Dios determinó en la eternidad es ejecutado por Cristo en esa gloriosa cruz del Calvario. En el momento determinado por Dios, el Verbo eterno viene al mundo y se hace hombre, se encarna, participando de todos los elementos que constituyen la naturaleza humana, excepto el pecado. Cristo es impecable. Estimada Iglesia, Cristo es impecable. No pecó ni podía pecar, porque Cristo es Dios y Dios no puede pecar.
Ahora os invito a una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Dice así el texto sagrado. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Notar ahora qué tremendas y sublimes palabras. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El texto dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel anuncia que el niño que ha nacido es el Salvador, el Cristo y el Señor. Es el Salvador, estimados hermanos, porque ha venido a redimir al hombre de sus pecados. Es el Cristo, es decir, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es el Señor, es decir, es Dios mismo. Es Dios mismo, es el Señor, es decir, el soberano, el dueño absoluto de todo el universo. Pues, estimados hermanos, este Dios todopoderoso, este Dios creador de todas las cosas, este Dios que es el único soberano que habita en luz inaccesible, se hizo hombre y nació como cualquier ser humano en una región, en una aldea pequeña llamada Belén de Judea. El Rey de Reyes, estimados hermanos, el Rey de Reyes se despojó de su gloria, de su posición, de sus riquezas, para venir al encuentro del hombre caído y perdido. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto amor hacia nosotros! En ese texto tremendo en cristología, como es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, un himno. Pero encontramos un texto cristológico con una profundidad teológica como en ningún otro texto de la Biblia, quizás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, dice el texto. Qué tremendo. Ahora, ¿de qué se despojó Cristo? Hay por ahí falsos teólogos que dicen, comentan, que Cristo, al encarnarse, al hacerse hombre, se despojó de sus atributos divinos. Pero esto es absurdo. Eso es bíblicamente falso y teológicamente imposible. Porque entonces hubiera dejado de ser Dios por un momento. Y eso es, metafísicamente, es absurdo e imposible. Cristo jamás se despojó de sus atributos divinos. Él es Dios eternamente. Pero cuando nos acercamos a la Biblia con una lectura reposada del Nuevo Testamento, vemos que Cristo se despojó de tres aspectos. Cristo se despojó de su gloria externa. ¿Os acordáis cuando Moisés se acercaba al monte Sinaí? La tremenda gloria de Dios. Que el pueblo de Israel no quería acercarse al monte por temor a esa sublime manifestación gloriosa de Dios. Esa gloria aparentemente en Cristo no estaba. Cristo era un hombre más.
Cristo se despojó de su gloria. Y esto lo enseña Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Cristo le dice al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por tanto, Cristo se despojó de su gloria externa. Cristo se despojó de su posición. Estando en el trono, se quitó el manto de la realeza y se ciñó el delantal de esclavo. Dice Filipenses 2:7 que tomó forma de esclavo. La Reina Valera dice de siervo, pero no es siervo. La palabra griega en el texto original es doulos, significa literalmente esclavo. Qué tremendo es esto. Creo que pocos lo han entendido. Quizás no hemos entendido bien lo que esto implica, estimados hermanos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de su gloria, de su posición y también de sus riquezas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y podemos decir algo que puede sonar fuerte, pero en cierta forma lo es. Se hizo hombre para divinizarnos a nosotros, porque participamos de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Tengo aquí una nota, una cita mía de algún libro que escribí. Digo así: el Verbo eterno, creador de todo cuanto existe, aquel que conserva y sustenta el universo con su palabra, el autor de la vida, en quien reside tanto la vida biológica como eterna, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, aquel que es la perfecta imagen de Dios, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. He aquí, estimados hermanos, el mayor ejemplo de amor, humildad y generosidad. Dios viniendo al encuentro del hombre. Hermanos, este es el verdadero sentido de la Navidad. Nuestra cultura querida ha tergiversado la esencia de la Navidad. Pero esto que estamos compartiendo es el verdadero sentido de la Navidad. Hermanos queridos, nos ha nacido un Salvador quien vino a redimirnos de la esclavitud del pecado, de Satanás y del castigo eterno. Esta es la gran noticia de la Navidad. Cristo vino al mundo y uno se pregunta, ¿con qué propósito? Y todos vamos a contestar que vino para redimir al hombre, ¿no? Es cierto, pero vino para más cosas. Cristo vino, en primer lugar, para revelar a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra dado a conocer en el griego es exégesis. Cristo ha hecho la exégesis del Padre. Y exégesis significa o implica sacar a luz lo que estaba escondido en las profundidades. Cristo, con su persona y obra, ha sacado a luz, ha revelado lo que estaba escondido en las profundidades de Dios el Padre. Por tanto, ya no hay más revelaciones. El autor de Hebreos también expresa: Dios, en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Decía un teólogo español que Dios el Padre ha agotado su mensaje en Cristo. Cristo es la consumación de la revelación de Dios. Y Cristo vino para eso, revelarnos a Dios. Ahora, contemplando a Cristo, podemos ver a Dios hablando en lenguaje humano. Tremendo.
Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Cristo vino a este mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Cristo vino al mundo para buscar y salvar al hombre perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos cada uno de nosotros, estimados hermanos. Pero Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Os invito a otra lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Leemos así en la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ya habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas presenta a Cristo en su Evangelio como el Hijo del Hombre que se identifica con la raza humana. Cristo es presentado en Lucas como el hombre perfecto, que trae salvación y perdón de pecados a los seres humanos. Jesús es presentado como aquel que viene al mundo como Salvador de los hombres, trayendo salvación a los perdidos. Pero hermanos, no solamente Cristo trajo salvación a los perdidos, sino también buenas nuevas a los pobres, sanidad espiritual a los quebrantados de corazón, verdadera redención y libertad a los cautivos y oprimidos. Hermanos, la Navidad celebra que el Dios eterno vino al mundo para redimir al hombre. Vino al mundo para redimirnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué es Navidad, hermanos? Sino que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Comenta un pastor llamado John Piper lo siguiente: me glorío con ustedes en esta Navidad, porque tenemos un gran Salvador, Jesús, el Cristo, el Señor, nacido en un día y en una ciudad, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados. Hermanos y hermanas, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, separados de Cristo, que es la vida, porque Cristo es la vida. Cristo es el autor de la vida, Él es la vida y en Él reside la vida. Por tanto, el hombre, el ser humano separado de Cristo, es un cadáver. Es un cadáver literalmente, en el plano espiritual, evidentemente, pero un cadáver. Está muerto en delitos y pecados. Así estábamos cada uno de nosotros, muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales. Nuestro lugar era el sepulcro más miserable por causa de nuestro pecado. Vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero vino Jesús a nuestras vidas. ¿Sí? En un momento de nuestra biografía humana, vino Jesús a nuestras vidas y extendió su mano de gracia y de misericordia y nos salvó y nos dio vida eterna, perdón de pecados, salvación y esperanza de gloria. Cuánta gracia, ¿verdad? Cuánto amor derramado sobre cada uno de nosotros. Hay un himno del año 1864, han pasado muchos años, de este himno, siglo XIX. Dice así este himno: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer.
Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. De los ángeles se oye un canto de paz en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Éramos viles pecadores, pero vino el Verbo eterno a este mundo para darnos vida y vida abundante. Y concluyo con una cita del gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, que decía así: inclinémonos reverentemente ante el santo niño, cuya inocencia devuelve a la naturaleza humana su antigua gloria. Oremos, hermanos queridos, oremos para que Cristo, que es la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Cristo debe ser el centro de todo. Cristo es todo. Él es suficiente. Él es glorioso. Cristo debe ser el centro del púlpito de la Iglesia. Decía Spurgeon, si no recuerdo mal, que todo camino en Londres, de Inglaterra, toda calzada de Inglaterra o camino lleva a Londres. ¿Sí? Pues toda predicación, toda reflexión debe llevar a Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestras predicaciones y enseñanzas, de este púlpito, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, etcétera, etcétera. Pero Cristo debe ser el centro de nuestros corazones. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿En quién pensamos todo el día? ¿En el trabajo? ¿En los quehaceres? ¿En los hobbies? Cristo no está ocupando el trono en nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos vivir vidas cristocéntricas, donde Cristo sea el todo para nosotros. A Él sea la gloria eternamente, por siempre. Amén.